Ok, continuando con esta serie de videos acerca de la oración del Padre Nuestro, lo siguiente que sigue es: perdona nuestras deudas, así como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Ok, ¿por qué el Señor Jesucristo mandó a orar esto en la oración? O sea, es una oración que uno la hace a diario. Entonces, ¿por qué pedir perdón si ya estamos perdonados? O sea, cuando nos convertimos a Dios, cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y le pedimos perdón a Dios, ese día fuimos limpiados. El día que nos arrepentimos y nos convertimos a Dios, el día que abandonamos todos nuestros pecados y nos convertimos a Dios, la sangre de Jesucristo nos limpió de todos esos pecados. Entonces estamos limpios. Cuando uno cree en Cristo, desde ese instante, uno es salvo. Jesús dijo: el que cree en mí tiene vida eterna. Desde el momento que tú crees en Jesús, tú tienes vida eterna. Y si tú tienes vida eterna es porque tus pecados han sido borrados. ¿Ok? Porque de otra manera no puedes tener vida eterna. El que está sucio de pecado no tiene vida eterna, sino que tiene la condenación sobre su cabeza. Está en condenación. Sus pecados tienen que ser borrados para poder entrar en el reino de los cielos. Entonces, digamos si alguien tiene un mes siendo fiel a Dios, o sea, se arrepintió de sus pecados, se convirtió a Dios hace un mes y desde entonces no ha pecado, o tiene un año desde que se convirtió a Dios, desde que se arrepintió de sus malos caminos y se convirtió a Dios, y tiene un año, digamos, sin pecar, o una década, o el tiempo que sea. Entonces, ¿por qué orar diariamente por perdón? ¿Por qué? ¿Por qué se nos pide? ¿Por qué en el Padre Nuestro, en esta oración del Padre Nuestro, dice esto: perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores? Ok, esto se refiere a que si tú pecaste, si tú hiciste algo de muerte, o sea, lo que lleva al infierno, o sea, pecado, digamos, de muerte, como son, por ejemplo, fornicación, adulterio, ira, lascivia, idolatría, hechicerías, avaricia, pleitos, odio, etcétera. Las cosas de la carne, las obras de la carne que son las que llevan al infierno. Entonces, si tú pecaste, es que se sobreentiende que tú debes de pedir perdón por esas cosas que tú hiciste, apartarte de ellas, pedir perdón para que Dios te perdone. Ahora bien, esto es algo que uno lo pide todos los días. Como decía, si tú tienes, digamos, una semana, un mes, un año, una década o el tiempo que sea, sin pecar, ¿para qué pedir perdón todos los días? Lo que sucede es que esto es una oración que tú la haces por toda la iglesia, por todo el mundo. ¿Ok? Dice: Padre nuestro que estás en los cielos. Así inicia esta oración. Es algo grupal. Es algo que tú no pides solamente por ti. O sea, tú no dices Padre mío que estás en los cielos, sino que tú dices Padre nuestro que estás en los cielos. Santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día. Tú no dices el pan mío de cada día, sino el pan nuestro de cada día, danoslo hoy. eh, y perdona nuestras deudas. Tú no dices perdona mis deudas, sino nuestras deudas, así como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Eh, y no nos metas en tentación, mas líbranos. Tú no dices líbrame, sino líbranos. O sea, es nosotros. Tú haces esta oración en nosotros.
O sea, nosotros tu pueblo, nosotros tus hijos, los que se supone que somos pueblo de Dios, hijo de Dios. Entonces, cuando tú dices perdona nuestras deudas, así como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Tú estás orando por todos aquellos que recién entran en la iglesia. O sea, en todo el mundo, en todas las naciones, pueblos y lenguas. Todos aquellos que acaban de abandonar el pecado y le están pidiendo perdón a Dios, tú estás también orando grupalmente por ellos. O sea, perdónanos a todos nosotros los que hayamos salido recientemente del pecado y estemos pidiendo perdón. A todos aquellos de tu iglesia que estén pidiendo perdón. O sea, que aquellos recién convertidos, digamos, recién arrepentidos, y están pidiendo perdón por esas obras de la carne, obras de muerte, obras que llevan al infierno, que se acaban de arrepentir de esas cosas, se acaban de convertir a ti. Perdona a todos ellos que acaban de salir del pecado y están pidiéndote por perdón. O sea, es una oración que tú la haces grupal. Perdona nuestras deudas. O sea, de todo aquel en la iglesia que recién, por ejemplo, acaba de salir de un descarrío, porque cuando el santo peca, aquel que es santo peca, ese mismo día deja de ser salvo, ¿ok? Pierde su salvación. Ahora, cuando se convierte a Dios y le pide perdón a Dios, volverá a ser salvo, volverá a tener salvación, ¿ok? Recuperará su salvación nuevamente. Entonces, cuando tú oras esta oración, ya sea en tu habitación a solas, tú la haces grupalmente por toda la iglesia, en todo el mundo, en todas las naciones y lenguas, todo aquel que sirve a Dios, todo aquel que se acaba de salir del mundo, del camino del pecado y empieza a servir a Dios, y tú estás orando por perdón por esas personas para que la limpie, para que Dios las limpie de sus pecados. Ya sea que tú la hagas en tu habitación esta oración o la hagas grupalmente en una iglesia con hermanos al lado tuyo y estén haciendo al unísono esta oración, tú la estás haciendo por esas personas que acaban de salirse del camino del pecado, del camino que lleva a la muerte, y se convirtieron a Dios. Ok, además, cuando tú estás haciendo esta oración grupal, en un grupo, digamos, de 10 hermanos, 20, 30 hermanos o lo que sea, o sea, tú no sabes quién de ellos pecó, quién de ellos se descarrió, ok, y está retornando al camino. Entonces, cuando tú dices, perdona nuestras deudas, así como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, es como diciendo básicamente, yo no sé, Padre, nosotros no sabemos, Padre, de entre nosotros quienes se descarriaron, quienes pecaron contra ti y recientemente se están convirtiendo a ti, te están pidiendo perdón. Perdónanos de entre nosotros, todo aquel que esté sucio de pecado, perdona nuestras deudas, así como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Ok, entonces esto es lo que se sobreentiende, porque los que están limpios de pecado no tienen por qué pedir perdón por pedir perdón por pecados, porque ya están limpios de pecado. Como dice Jesús cuando le estaba lavando los pies a sus discípulos, el que está limpio no necesita sino solamente lavarse los pies, porque ya está limpio todo. Ok. También dice la Biblia, si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Entonces, aquel que ya está limpio con la sangre de Jesús, ¿para qué volver a pedir perdón? Ok, entonces esto es para aquellos que cayeron en pecado. Y uno pide por perdón por toda la iglesia, en todo el mundo, todo aquel que esté sucio de pecado y recién se está convirtiendo a Dios nuevamente, o que nunca haya sido salvo y se metió en la iglesia por primera vez, o sea, se metió al cuerpo de Cristo, porque todo aquel que sirve a Cristo en todo el mundo pertenece a la iglesia de Dios individualmente, aunque no esté, digamos, con otros hermanos en su localidad, pero pertenece a la iglesia. Alguien que está en China
y alguien que está en Colombia y alguien que está en Haití, aunque no se conozcan ninguno y no estén congregados localmente, físicamente en un lugar, ellos pertenecen a la iglesia de Dios, pertenecen al cuerpo de Cristo, aunque ninguno de ellos se conozca, nunca se hayan visto la cara, pertenecen al cuerpo de Cristo. Entonces, cualquiera que recientemente se haya metido al cuerpo de Cristo y, y nunca haya sido salvo, ¿no? Nunca haya sido salvo, excepto, digamos, por la niñez, porque yo entiendo que todos los niños son salvos y todo el mundo ha sido niño alguna vez en su vida, ¿no? Y luego se transforma en adulto, ok, pero exceptuando la edad infantil, esa época infantil, eh, digamos en su adultez nunca haya sido salvo y recién se haya metido al cuerpo de Cristo, al convertirse a Cristo, uno ora por esas personas que recién se convirtieron y están pidiendo perdón a Dios. Uno también ora grupalmente por ellos, perdónalos, perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y también uno está orando por aquel que fue salvo y pecó, y ese día que el justo peca, se descarría del camino de la vida, pierde su salvación, y cuando esa persona retorna nuevamente, se arrepiente nuevamente, vuelve a ser salvo. Ok, entonces uno también está pidiendo perdón por esa persona, por ese descarriado que está pidiendo también perdón por su lado, y uno grupalmente pide perdón, o cuando uno hace esta oración a solas en su habitación, uno perdona, uno ora por el perdón de todos nosotros, de todo aquel que esté sucio de pecado y se esté convirtiendo a Dios y que esté humillado ante Dios, rogándole por perdón. Uno hace, digamos, se une, ¿no? Globalmente desde su habitación o donde quiera que uno esté. Al hacer esta oración, uno globalmente por toda la iglesia está pidiendo por perdón, ok. Entonces esto es lo que significa: perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, ok. Es así como cuando yo estoy orando esta oración del Padre Nuestro, esto me viene, digamos, este significado. Cuando yo digo perdona nuestras deudas, así como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, este significado, con este significado es que yo oro esto. Y no solamente con este significado, sino también con otros significados más. O sea, cuando yo oro esta fracción del Padre Nuestro, perdona nuestras deudas, así como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, yo también me refiero a lo siguiente, me refiero a pecados que no son de muerte, por así llamarlo, pecados. Si tú quieres llamarlo de otra forma, digamos, faltas o errores o debilidades que uno tiene como cristiano. Ok, llámalo así, o sea, no le llames pecado si tú quieres. Pero por así llamarlo, pecado, no de muerte. Me refiero a cosas que son como, tú eres humilde, pero tal vez no eres lo suficientemente humilde como deberías de serlo. Qué sé yo, abres la puerta y había alguien detrás y chocaste con la puerta, pero fue sin querer. Entonces tú le pides perdón a esa persona: ay, perdóname que te choqué con la puerta. O que tú vas caminando y le pisas el pie a alguien y tú le pides perdón, ¿no? Tal vez debiste de ser más atento, ¿no? Y tú le pides perdón: ay, perdóname porque te pisé el pie. Y ese tipo de errores yo le pido perdón a Dios. Ok, en oración yo le pido perdón, que me perdone por esas cosas. Por ejemplo, falta de sabiduría, falta de conocimiento, ¿entiendes? Pecados de ignorancia, ¿no? Por así llamarlo, ¿no? Pecados de ignorancia. Que tú haces ciertas cosas, pero digamos, no era la voluntad de Dios. Por ejemplo, en Romanos 14 se ve que hay personas que guardan ciertos mandamientos que no van, pero por error lo están guardando. Se abstienen de ciertos alimentos pensando que es la voluntad de Dios que tú no comas tal o cual alimento. Pero realmente en Cristo hay libertad para comer de todo, para comer carne, eh, eh, por ejemplo. Y alguien se puede estar absteniendo de comer ciertos alimentos y solamente come legumbres, por ejemplo, pensando que es la voluntad de Dios, pero en Cristo Jesús hay libertad para comer de todo. Entonces,
tú guardas ciertos mandamientos por error, ¿entiendes? Eh, pero que ya son mandamientos que no están para guardarse en el Nuevo Testamento. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, digamos, son errores, por ejemplo, que tú estás cometiendo. Y luego, en el futuro, cuando tú te das cuenta, cuando tú entiendes que realmente esos mandamientos no había que guardarlos. Esas cosas a veces te duelen porque a veces tienen como ciertas implicaciones. Por ejemplo, si alguien te pide hacer un favor en relación con tal o cual alimento y tú piensas que tal o cual alimento está prohibido y tú le niegas el favor a esa persona que te está pidiendo un favor relacionado con ese alimento, luego en el futuro tú te das cuenta que realmente ese alimento no está prohibido, que en Cristo podemos comer de todo. Entonces, tú recordando a veces te puede doler, ay, yo le negué el favor a esa persona, ay, me duele haberle negado el favor a esa persona. Yo, por ejemplo, he pedido perdón por ese tipo de cosas, porque he guardado ciertas cosas que yo lo hacía en el temor de Dios, agradándole, o sea, por agradar a Dios, ¿no? Digamos, o sea, pensando que es la voluntad de Dios, pero luego me doy cuenta de que no, que esas cosas no, que, que, que hay cosas que yo he guardado que no había que estar guardando, que ahora entiendo que era diferente, que no era como yo pensaba, sino que la voluntad de Dios era otra. Pero lo importante es que uno lo hizo en el temor de Dios, y eso es lo que importa, que uno lo hizo en fe, en temor a Dios, porque eso es lo que importa, hacerlo en fe, en temor a Dios. Ok, y esas cosas no te roban la salvación, sino que uno sigue perteneciendo al pueblo de Dios. Eh, pero yo personalmente he pedido perdón cuando oro el Padre Nuestro, la oración del Padre Nuestro, y viene esta parte que dice, perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Yo también como que incluyo, ¿no? Este significado de pedir perdón por esos errores, fallas que uno tiene como cristiano. Falta de madurez, por ejemplo, de crecimiento espiritual. O sea, ya uno como cristiano no hace cosas que son de muerte, como son, por ejemplo, ver pornografía, airarse contra el otro, pelear contra el otro, decirle groserías, eh, amar el dinero, las cosas materiales, pecar por causa de las cosas materiales, eh, la avaricia, ¿no? La idolatría, hechicerías, homicidios, robo, etcétera. Ya uno no hace ese tipo de cosas y cuando uno pide perdón, eh, uno no está pidiendo perdón por ese tipo de obras de muerte. Si uno tiene, por ejemplo, X tiempo siendo cristiano, ok, ya sea un mes, una semana, un año, una década, y uno no ha cometido ninguna de esas faltas de muerte, ninguna de esas obras de la carne, uno no pide perdón por esas cosas, como ya expliqué anteriormente, sino personalmente uno pide perdón por cosas como errores, digamos, que uno tiene como cristiano, eh, como por ejemplo no leer la Biblia lo suficiente, o no ayunar lo suficiente, o no orar lo suficiente, o al revés, leer la Biblia de más, que en vez de estar haciendo otra cosa, estás leyendo la Biblia. Entonces hay como un mal uso del tiempo en cierto sentido. Entonces uno le pide perdón, yo le pido perdón a Dios, ¿no? Por errores, ese tipo de cosas, ¿no? Errores como que uno tiene como cristiano, que no te llevan al infierno en sí, no te roban la salvación, pero son errores y que te duelen. Y yo le pido perdón a Dios por ese tipo de cosas. Ok, entonces la otra cosa es el otro significado, digamos, que me viene al pensamiento, ¿no? Cuando oro esta parte, esta fracción que dice, y perdona nuestras deudas, así como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, es el perdón de lo que ya Dios nos perdonó. Cuando tú recuerdas todas esas obras de muerte que tú hiciste en el pasado, esas cosas te duelen mucho. Y aunque Dios te la perdonó y ya la sangre de Cristo borró esos pecados, cuando tú recuerdas de esa vida pasada, carnal que tú viviste, toda esa porquería que tú cometiste, toda esa rebelión contra Dios que tú cometiste, eso te duele mucho y todo el daño que le hiciste a los demás.
esas cosas te duelen mucho y tú pides perdón también a Dios por lo que ya Dios te perdonó, pero yo personalmente pido perdón a Dios por esas cosas. Aunque ya Dios me la perdonó, al recordarla me duele esas cosas y pido perdón a Dios por esas cosas. Y es que también, por ejemplo, si tú no perdonas a los demás, como dice, perdona nuestras deudas, así como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Porque dice, Jesús dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Ok, Dios te va a perdonar, es con la condición de que tú perdonas a los demás. Y quiero mencionar esta parábola de Mateo capítulo 18, cuando Jesús habla de los dos deudores, de que un señor, un siervo le debía muchísimo dinero a su señor. Eso está en Mateo capítulo 18, empezando desde el versículo 23. Y ese señor le perdonó toda la deuda, pero ese siervo halló a un consiervo suyo que le debía simplemente poco dinero. Y él le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Y ese siervo le pedía que tuviera misericordia de él, que él se lo iba a pagar todo. Pero él no quiso, sino que le echó en la cárcel. Y no le perdonó la deuda. Entonces sus consiervos se entristecieron y le fueron y refirieron a su señor esto que él había hecho. Y entonces su señor le dijo, oye, yo te perdoné toda esa deuda. ¿No debías tener tú también misericordia a tu consiervo que te pidió que le perdonaras? Entonces él dice, mira lo que dice. Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Entonces Dios va a recordar contra ti nuevamente todos esos pecados que ya Él te perdonó en el pasado. Todas esas obras de muerte que tú hiciste en el pasado, Dios la va a volver a recordar contra ti si tú no perdonas a aquel que te ofende. ¿Ok? Toda esa deuda que ya Dios te perdonó, no va a ser perdonada, sino que Dios te la va a recordar nuevamente. Entonces, cuando uno ora la oración del Padre Nuestro y dice, perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, también yo incluyo esto. O sea, no recuerdes, yo lo que estoy diciendo es, no recuerdes contra mí esos pecados antiguos que ya tú me perdonaste, no lo vuelvas a recordar